lado. Pero bueno, vamos a la actualidad. Hoy me acompaña Álvaro José Aurani, como siempre, como todas las tardes, aquí en Los Primeros Más, con este día muy particular, no sé si llamarlo histórico o no, pero día de un fallo más, seguramente el fallo más esperado por mucho tiempo. Álvaro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Querido Fabián, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, es difícil, el fallo es indudablemente histórico, el fallo es el fallo más importante en la historia del retorno a la democracia de la República Argentina para esta parte. Lo que pasa es que es difícil dimensionar la historia mientras está ocurriendo, ¿no? Es decir, probablemente nuestros héroes de 1812 no sabían en el fragor de la batalla de Tucumán que estaban haciendo historia. Los que veían caer las murallas de Constantinopla hacia el siglo XV en el medioevo no sabían que estaban presenciando el fin de una era y el inicio de otro, pero indudablemente el fallo condenatorio contra Cristina Fernández de Kirchner es histórico, pero no desde una valoración adjetiva, sino desde una valoración fáctica. Es la primera vez en la historia de la Argentina que el Poder Judicial, como poder del Estado constitucional de derecho, condena a un vicepresidente de la Nación en ejercicio de su cargo. Eso no ha ocurrido nunca antes y ese mismo hecho ya configura el carácter inédito y por tanto histórico de esto que hemos visto y de lo que vamos a hablar bastante hoy. Desde el retorno de la democracia, en realidad, el único fallo, pero bueno, era ya contra un expresidente, había sido contra Carlos Menem, que recordemos que tuvo prisión efectiva. Correcto, pero también se lo condenó a Amado Boudou, vicepresidente en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, escogido por ella, ¿no? Finalmente en un acto en el que no se sabía si lo iban a elegir a Juana Valmedina o si lo iban a elegir a Boudou, y terminó ella eligiéndolo a Boudou, y a Boudou se lo condenó justamente por el mismo cargo, administración fraudulenta. A Boudou se lo acusó y se lo encontró culpable de haber hecho un levantamiento exprés de la quiebra de la gran impresora privada de billetes de la Argentina, que era Chicone Calcográfica, para luego de levantarle la quiebra, comprarla a través de testaferros. Testaferros de una compañía que se llamaba The Old Found. Pero cuando lo condenan a Boudou, Boudou ya no era vicepresidente de la Nación y ni siquiera lo condenan a la pena máxima que prevé el delito de defraudación al Estado. A Cristina le dieron la pena máxima, le dieron 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos cuando esa sentencia algún día quede firme. En un rato te pregunto más detalles, pero a las 5:30 de la tarde ocurrió algo que parecía que no iba a ocurrir en este tiempo o que por lo menos se preveía. Algo que iba a romper que el rating del Mundial en cada uno de los partidos podía ser superado. ¿Qué es lo que superaba? La lectura del fallo a Cristina Fernández. La tenemos, la vemos. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación, y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Bueno, ahí estaba el momento entonces que se escuchaba la condena. 6 años e inhabilitación perpetua. Sí. No podría volver a ser candidata en su vida. Si quedara firme, porque, a ver, para empezar a explicar la cuestión, en primer lugar una primera aclaración, ¿no? Es decir, nosotros vamos a ceñirnos a contar lo que ha pasado en el tribunal y el contexto que rodea este caso, porque es a la justicia a la que le cabe declarar inocencias y culpabilidades y no al periodismo. Es decir, estas cuestiones, con independencia de las ideas propias de cada cual, exceden al periodismo. Es justamente la justicia la que absuelve o condena y en este caso condenó.
Esta es una condena en primera instancia, ¿no? Es decir, esta condena puede ser revisada en segunda instancia por la Cámara de Casación Penal, y ese fallo de la Cámara de Casación Penal puede ser revisado además en una tercera instancia, que sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con lo cual, a la doctora Fernández Kirchner, presidenta del Senado de la Nación, así como le pesa esta condena en primera instancia y le pesa ser la primera vicepresidenta de la historia del país en ser condenada por defraudación al Estado, es decir, por corrupción en ejercicio de sus funciones, también le cabe el principio de inocencia. Es decir, a la presidenta del Senado de la Nación y vicepresidenta de la Argentina todavía no le ha quedado firme la condena. En una primera instancia hay un fallo que dice, la encontramos penalmente responsable, pero ese fallo se puede subvertir en casación, con lo cual, digamos, podría ser absuelta. ¿Esa condena queda sin efecto? Claro, se la puede revocar por completo, digamos. Y también puede ser confirmada la pena en Cámara de Casación y puede ser desestimada, puede ser revertida la sentencia luego en Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, le quedan 3 fallos. O sea, en el país. En el país le quedan 2 más. 2 más. ¿Y hay una instancia internacional? Sí, pero ya no tiene carácter suspensivo para la pena. Ahí se baja el martillo. Claro, o sea, sí le quedaría la posibilidad de acudir a instancias internacionales, pero ahí sí el cumplimiento de la pena de 6 años de prisión, si acaso no llegara a tener edad para ser eximida de cumplir la prisión en cárcel común, es decir, podría terminar purgando parte de la pena con prisión domiciliaria, pero sí empezaría a regir su impedimento para volver a ser candidata. Tiene que guardar prisión domiciliaria, ni está impedida de ser candidata al cargo que quiera. ¿Ella tiene fueros en este momento? Sí, tiene privilegios procesales inherentes a su cargo de vicepresidenta de la Nación. ¿Sí? Fueros tienen solamente el artículo 19 de la Constitución argentina, el que consagra que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, determina además que en la Nación argentina no existen fueros personales. ¿Qué fueros existen? Lo de los cuerpos parlamentarios. Es decir, a vos el Senado, la Cámara de Diputados, o en Tucumán la legislatura o el Consejo Deliberante, te dan fuero. Y de la misma manera te lo pueden quitar. Claro. En el caso de los cargos ejecutivos, la inmunidad es del cargo. Entonces te tendrían que quitar el cargo para que esa inmunidad cesara. Se descuenta, amigo querido, que va a empezar, antes de que empiece a llover hoy a la noche en Tucumán, van a empezar a llover pedidos de juicio político en desmedro de la presidenta del Senado de la Nación, ¿no? Pero ella hasta acá puede perfectamente ser candidata en las elecciones del año que viene, desde a concejala de la Ciudad de La Plata, o a intendenta de La Plata, o a gobernadora de Buenos Aires, o a senadora, o a presidenta de la Nación, o a vicepresidenta por un segundo periodo. En el medio de todo esto, que es una cuestión netamente judicial, una denuncia judicial, una causa judicial, aparece esto de los jueces, que no sé si embarra la cancha y no sé cómo se analiza entre una cosa y otra, porque a ver, acá hay 2 cuestiones. Un juez no tan solo tiene que serlo, sino también parecerlo. Y aparece esto, que ojo, no está confirmado, también habrá que investigar hasta las últimas consecuencias si es real o no, pero hasta qué punto también puede ser real esto, y si es real esto también, digo, en este momento Cristina sigue hablando, desde las 6 de la tarde está haciendo su descargo vía redes sociales, Sí. vía medios. Desde su despacho en el Senado. Desde su despacho, y en ese descargo Cristina está indicando quiénes son los jueces que a ella la investigaron y la llevaron a juicio. Y de pronto aparece, lo que yo te decía, no tan solo hay que ser sino parecer, un aparente fin de semana de privilegios de estos jueces que no corresponde con su investidura. Sí, sí. Volvamos a ajustarnos a los hechos. ¿Sí?
Lo que está diciendo la señora vicepresidenta de la Nación, haciéndose eco de una inédita cadena nacional por parte del presidente Alberto Fernández, es que hay registros, a partir de la publicación de blogs y de algunos medios de prensa, hay registros de que habría habido un viaje de fin de semana a la estancia en Lago Escondido, una de las bellezas más majestuosas que tiene la Patagonia Argentina, una estancia privada de un empresario de origen estadounidense, al que asistieron funcionarios del Poder Judicial, concretamente magistrados. El más apuntado ahí es Ercolini, que como lo comentábamos ayer acá en Los Primeros Más, Ercolini instruye la causa Otesur Los Sauces, conexa con la causa Vialidad. En Vialidad acaba de ser encontrada culpable en primera instancia de haber redirigido obra pública y, según el tribunal, de haberle provocado una defraudación al Estado por arriba de los $1.000 millones en beneficio de Lázaro Báez. En Otesur se investiga por qué Lázaro Báez tenía alquilado por completo los hoteles de la familia Kirchner, Otesur y el Hotel Los Sauces, sin siquiera llegar a ocuparlos, y si eso no constituye una maniobra de blanqueo de dinero. En esa causa ha sido sobreseída la presidenta y sus hijos, y ahora un juez está pidiendo la reapertura, un fiscal pide la reapertura de la causa. En esta otra causa ha sido condenada. Entonces, ¿qué es lo que dice el kirchnerismo? Muchos de los protagonistas de esta condena han participado para tomar la figura que ha usado el presidente de la Nación de una connivencia antirrepublicana. No puede ser que vayan a pasar el fin de semana juntos en jet privado, a estancias privadas, funcionarios opositores y miembros del Poder Judicial y miembros de los servicios de inteligencia del Estado. ¿Tienen que dar explicaciones algunos de ellos? Sí. Por ejemplo, los jueces tienen que dar explicaciones, y va a ser muy saludable para la República y para la democracia que expliquen quién pagó el viaje, por qué viajaban en jet privado, cuál era la finalidad de ese viaje. Eso por un lado. Por otro lado, el juicio por el que ahora es condenada la señora vicepresidenta de la Nación es un juicio que se inicia en 2008 con una denuncia de Elisa Carrió, que toma una investigación que culminó en un libro que se llama El Origen, escrito por la actual diputada Mariana Zubik. Sí. 3 años tuvo de sustanciación el proceso y se reunieron 2.000 kilos de pruebas. Y se probó que entre 2003 y 2015 el 80% de la obra vial para Santa Cruz fue para Lázaro Báez, quien 72 horas antes de que asumiera Néstor Kirchner era empleado bancario. Y 72 horas antes de que asumiera Néstor Kirchner fundó una empresa. El patrimonio de la empresa aumentó un 46.000% en una década, y el patrimonio personal de Lázaro Báez aumentó un 12.000% en igual periodo. ¿Sí? Eso no son documentos surgidos de un fin de semana en una estancia privada en la Patagonia. Eso estaba de mucho antes. Esos son 14 años de instrucción y de investigación, y un juicio que ha demandado más de 3 años y medio. Entonces, corre una cosa por un carril, corre otra cosa por el otro. De todas maneras, hay que investigar la denuncia que ha pedido el presidente, y serán, así como en este caso, los jueces quienes dirán, bueno, ¿era correcta la sentencia o no era correcta, y estos señores confabularon o no? Bueno, aflojemos un ratito. Realmente esto da para hablar y para analizar, y seguramente vamos a tener mucho para seguir hablando. Pero